Dale, pues ahora tenemos la charla de Marta. ¿Estás por aquí, Marta? Mm, A ver, voy a ver porque tenemos mucha gente conectada a la sí, sesión y a veces, pues, aunque estemos conectados, hay veces que cuesta un poco abrir el micrófono. si no, tenemos la sesión de Marta grabada, pues si no se ha podido conectar y la compartimos igualmente. Vale, yo no la veo ahora mismo conectada. Vale, Igual luego cuando termine la sesión sí se puede unir. vale, pues comparto un segundo. ¿Podéis ver la pantalla? Sí, Vale, pues nada, una pequeña intro que seguramente Marta nos la hará ahora sobre su charla. La charla de Marta se titula ¿Cómo ser un data engineer? Así que nada, os dejo con ella y que nos explique un poco. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Marta Chávez y el día de hoy estoy en el tercer evento de anfitrionas Hablemos de Tecnología. Pues un gusto que puedas estar en esta sesión. Espero que realmente te guste y pues antes que nada vamos a darle muchas gracias a todos los patrocinadores que están aquí. Pueden ver tal como Encamina, Innovar Tecnologías, Tokyota, pues todos en general. Cada uno está pues según la categoría Silver, Gold y Platinum. Y pues muchas gracias realmente a todos ellos, ya que gracias a cada uno de ellos pues se hace posible este evento que es muy importante para pues toda la comunidad. Pues me presento, mi nombre es Marta Chávez, actualmente soy Enterprise Data Architect en Banco Pichincha. Eso quiere decir que soy un arquitecto de datos a nivel empresarial de todo el banco. Soy MVP de la plataforma de datos también de Microsoft, cuento con más de 7 años de experiencia en datos. Pues ahí te mando mi LinkedIn si es que quieres verlo, y pues, si quieres seguirme pues está bien, con mucho gusto. Si quieres agregarme también con mucho gusto. Mi sesión al día de hoy es cómo ser un data engineer. Básicamente te voy a dar todo un roadmap y todo lo que tú necesitas saber para ser un ingeniero de datos. Yo ya soy arquitecta de datos, pero fui mucho tiempo, muchos años fui ingeniero de datos y pues tengo todo el roadmap. Si quieres seguirme también, pues añádame a mi LinkedIn. Justo hice un post de cómo ser un data engineer y creo que esto suma bastante a ese post, ya que habla sobre qué hice yo, ¿no? Desde mi experiencia y cómo puede ayudarte así a ti a ser un ingeniero de datos. Lo primero que es importante saber y aprender como tal es un lenguaje de programación. Puedes aprender desde Transact SQL o SQL, ya viéndolo como una herramienta SQL Server, por ejemplo. No entrar tal vez a la parte de administración, gestión y demás, pero tal vez puedes comenzar aprendiendo, pues manejando el Transact, que es el lenguaje de programación, digamos, ¿no? De consultas que tiene el SQL Server, que lo puedes utilizar. El Transact es a nivel general, no solamente SQL Server, ¿no? Un Oracle también, pues, y demás. Entonces puedes utilizar el Transact SQL para trabajar, hacer consultas y demás, y te va a ayudar mucho. Entonces, pues, te recomiendo que aprendas Transact. Te recomiendo también que aprendas Python, que es un lenguaje de programación que actualmente está muy, si se quiere ver de esa forma, de moda, pero está siendo muy utilizado ya es porque pues esta herramienta o este lenguaje de programación, digamos que es muy abierto, no es como solamente un SQL, ¿no? Sino que es mucho más abierto, incluso puedes crear aplicaciones, ¿no? Entonces por eso que te ayuda mucho a lo que es hacer descubrimiento de datos, trabajar con eso, integrar, transformar y demás. Pues es una herramienta muy buena y pues te invito a utilizarla desde lo más básico y puedes ir hasta lo más avanzado, siempre contemplando tu visión de datos, que eso es lo que no debes perder, ¿sí? Más que nada enfocado, por ejemplo, en lo que son ETLs, ¿no? Que vamos a ver más adelante qué es un ETL y cómo se utiliza. Está lo que es Scala, que es un lenguaje de programación que actualmente, antes no se conocía mucho, por lo menos yo que soy de datos, prácticamente toda mi vida no lo he conocido. Sin embargo, y actualmente está muy, digamos, muy utilizado cuando empezó todo esto el Big Data, ¿no? Este lenguaje Scala lo utiliza, por ejemplo, lo que es una herramienta que se llama Databricks, que vamos a ver más adelante, lo utiliza también dentro de su lenguaje, dentro de su modo de trabajo, pues
tú puedes seleccionar el lenguaje Scala y es porque pues es muy nativo, ¿no? Incluso esto de Hadoop o Spark, de alguna forma es basado en Scala, entonces pues hay cierta familiaridad ahí. Está lo que es R, esto es más enfocado a lo que es un data scientist, que si bien es cierto, también es ciertamente limitado, muy parecido como el SQL, muy parecido al SQL, digo, en cuestión de que es limitado, pero sin embargo tú puedes hacer muchas cosas ahí, puedes hacer todo lo que es ETLs, transformaciones de datos, y además que pues, tiene una parte muy específica también de lo que es ciencia de datos, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene sus peculiaridades, sus distintas cosas. Si tú recién estás comenzando, pero ya has estado, por ejemplo, en aplicaciones, yo te recomiendo Python, ¿no? Que te va a ser mucho más sencillo aprender. Si tú eres, recién estás comenzando o estás metido en lo que es datos, pero en Power BI, digamos, en temas de visualización, pues te recomiendo el SQL, que es bastante sencillo, bastante amigable. Pues es el lenguaje con el cual te vas a acercar y te va a ayudar mucho. Sin embargo, te recomiendo que de todos aprendas lo básico. Eso es muy importante. Algún curso, algún tutorial, videos de YouTube, etcétera. Eso lo vamos a ver luego, pero sí es importante que los aprendas. Ser autodidacta. ¿Por qué te digo que seas autodidacta? De hecho, en mi experiencia a mí me ayudó aprender mucho de libros, de hecho muy poco, ya cuando estaba en la universidad sí estaba leyendo muchos libros y también leí el material que me daban porque yo estudié cursos de, digamos, de SQL, cursos de Oracle, también llevé de administración de bases de datos, de Business Intelligence, y todo esto lo llevé cuando estaba en la universidad, estaba pues en, digamos, medianos ciclos de la universidad y yo comencé a trabajar aproximadamente en el sexto ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Entonces, pues, comencé a estudiar de algunos libros. Nunca he sido, pues, digamos, tampoco la más estudiosa, pero creo que sí era autodidacta, entonces eso es bastante importante que puedas tener en cuenta que te va a ayudar mucho. Tienes que obviamente tener horas de concentración. Yo llegué a un punto que si bien es cierto no era la más estudiosa, llegaba a estudiar sábados, domingos, feriados y demás, entonces es un sacrificio que uno hace, pero que a la larga pues te va a servir de mucho valor. Puedes meterte a cursos, no hay ningún inconveniente, o sea, el punto aquí es que tú veas la mejor forma y la mejor manera de cómo tú estudiar. Tal vez si tú dices, no, yo me meto en un curso en internet y realmente no voy a aprender nada porque no me acomodo a los cursos grabados, eso quiere decir que no eres autodidacta. Pues te recomiendo que sí lo seas. Un ingeniero de datos tiene que tener esta cualidad, ser autodidacta. Si es que no te va con los cursos grabados, pues métete un curso en vivo, virtual, sí, podría ser. Si no te va por muy el estilo de videos grabados, también puedes meterte en los grupos de Meetup y asistir a charlas donde pues expertos o personas más que nada que quieren mostrar su conocimiento en algo específico, pues lo demuestra y de alguna forma tú aprendes algo también. Puedes meterse a los Learn que existen actualmente, está el Microsoft Learn, existen también seguro más información, documentos, está el Docs de Microsoft también, está pues el Docs de DataWorks, por ejemplo, que también tiene su Docs, información de que publican, por ejemplo, los Microsoft MVP, también muchos de ellos tienen su canal de YouTube, muchos de ellos tienen su comunidad como Meetup, por ejemplo, muchos de ellos tienen blogs, entonces pues te recomiendo uno muy bueno que es de BI64 Pro, por ejemplo. A ver, rápidamente te muestro, donde tienen un montón. Mira, yo he querido anteriormente, pues, te muestro aquí. Yo he querido anteriormente, pues, escribir un blog y tengo uno, pero no te lo muestro porque realmente pues me ha costado trabajar en ello ya, pero creo que hice. Mira, y pues tienes mucha cantidad de contenido acá, de hecho que, por ejemplo, si yo quiero aprender, bueno, yo no sé lo que es Purview, no sé, por un ejemplo, ¿no? Pues te vas aquí y te muestra que yo uno que dice Overview, ¿no? Entonces está esto, yo no sé lo que es DAX. Entro aquí y te muestro, ¿no? En lo que es DAX está Community Sales with DAX, Performance Analyzer in Power BI, Analyzing Performance Analyzer with Power BI Explorer, Tools, etc. Entonces, te recomiendo realmente esta página, es bi64pro.com. Y bueno, ahí tú lo puedes ver y así como esas hay un montón, ¿sí? Continúo.
es importante entonces pues ser autodidacta, es importante también ser versátil. ¿A qué hace referencia ser versátil? ¿Okay? Ser versátil hace referencia a que las tecnologías constantemente están cambiando. ¿Okay? En un inicio, hace muchos años, se hablaba únicamente del data warehouse. Y se decía, la solución es el data warehouse, la solución de datos, de analítica de datos es el data warehouse. Y yo voy a implementar mi data warehouse y demás. Ahora, ¿cuántas personas han implementado un data warehouse? No todas. ¿Okay? No todas. Esto es importante que hay que tener en cuenta porque no todas las empresas tienen su data warehouse, pero es importante, de hecho que sí. Luego nació el paradigma o el estilo arquitectónico de Data Lake. Este Data Lake, la gente decía la solución es el Data Lake. Bueno, yo migro todo mi Data Lake y me olvido del Data Warehouse y todo lo manejo ahí. ¿Tiene ventajas? Sí, porque no solamente en el Data Warehouse hablamos de datos estructurados, en un Data Lake hablamos de datos no estructurados. Es como un gran repositorio de datos donde tú almacenas, es como un SharePoint o un OneDrive, ¿no? Donde tú almacenas tu información, la dejas en archivos y trabajas en base a archivos. Ese es un Data Lake, ¿ok? Y pues la gente cambió de paradigma, ¿no? Es otro estilo arquitectónico, más moderno, de hecho que sí. Luego la gente decía, ya sí, estoy bien, tengo un data lake, pero yo creo que es importante también un data warehouse. Y de alguna forma se hizo una combinación, data lake más data warehouse. Y esto es importante, porque no es que hacías una mezcla de ambos, sino que era un valor añadido, un valor al data warehouse. ¿Y cuál es el sentido de tener esto? Pues que tú tienes en el data lake datos estructurados y no estructurados, que no tienes en el data warehouse. Sin embargo, el data warehouse, al ser una base de datos como tal, ya hablando técnicamente, pues tú lo muestras y es la capa más de negocio donde los usuarios pueden conectarse al data warehouse y explotar su información. Sin embargo, en el data lake podrían explotar a nivel de archivos únicamente. Entonces es muy importante, ¿no? No es que puedan hacer consultas directamente. Sin embargo, sí pueden utilizarlo para descargar archivos, y archivos tal vez si quieren diarios, semanales, mensuales, y le dejas ahí la información. Entonces, de hecho que yo me inclino, bueno, todo fue madurando, ¿no? Me inclinaba aquí, ¿no? Data Lake, Data Warehouse. Esto es para mí lo último, lo 2020, porque si bien es cierto, las otras tecnologías pues han comenzado a surgir nuevas tecnologías o nuevos enfoques arquitectónicos, mejor dicho. Por ahora yo me inclino en la de aquí, vamos a poner el puntero. En esta aquí que es Data Lake más Data Warehouse, que es la que yo te recomiendo si estás, por ejemplo, implementando alguna implementación de Data Lake o Data Warehouse, pues te recomiendo esto. Existen otros, digamos, otros estilos arquitectónicos, que por ejemplo es el Data Lake House. ¿Qué te dice el Data Lake House? Que también se ha escuchado mucho, ¿no? El Data Lake House es un Data Lake como tal, ¿sí? Es un Data Lake, pero que en vez de que tú crees un Data Warehouse adicional o en vez de que tú utilices ese Data Lake solamente como repositorio donde pones información, tiene habilitado a nivel técnico, digamos, una base de datos propia en la cual tú modificas la estructura de los archivos y tú lo visualizas en una base de datos, digamos que de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto es un repositorio de datos, cuando tú te conectas a ese repositorio, tú lo lees como si esto fuera una tabla tal cual. Eso es un Data Lakehouse, ¿ok? Eso es un Data Lakehouse. El Data Lakehouse funciona con lo que es tecnología Delta Lake, que es propio del Data Lakehouse, y pues en muchas organizaciones está funcionando esto, incluso en Databricks, en la empresa Databricks, pues implementan mucho lo que es el Data Lakehouse y lo están llevando, pues, lo están llevando lejos, están viendo esto, cómo funciona, el valor que agrega las organizaciones. Es un tema muchísimo más operativo a nivel operativo a nivel de que tú obtienes la data tipo en tiempo real, ¿no? Que en un procesamiento analítico puedes hablar de un proceso batch. Entonces, obviamente también genera valor, ¿ok? Luego surgió esto del Data Lakehouse. Sin embargo, lo malo de esto es que te amarras un poco a la herramienta, ¿no? Te amarras a la herramienta porque implementas el Databricks, por ejemplo, y pues de alguna forma tu Delta Lake y todo tienes que seguir utilizando Databricks y no hablamos de Data Lake como concepto, Data Warehouse como concepto, sino el Data Lakehouse va de la mano de un Delta Lake que obviamente tienes que implementarlo en una herramienta que maneje Delta Lake. El costo, pues si lo ejecutas pues prácticamente en tiempo real tiene que ser aprendido tu tecnología o
donde tú lo implementes en tiempo real también, eso quiere decir que se ejecutan muchísimas más horas y está aprendido muchísimo más tiempo. Entonces es algo importante que hay que tener en cuenta también. Luego surgieron los estilos arquitectónicos de Data Mesh y Data Fabric, que son muy, digamos que llaman mucho la atención, muy interesantes realmente. Yo voy a hacer una charla más adelante de Data Mesh y Data Fabric. Y son importantes tenerlos en cuenta porque te hablan de algo que va más allá de lo que ya habíamos visto de Data Warehouse y Data Lake. El Data Mesh lo que te propone es hacer pues una malla de datos donde el data mesh digamos que lo es todo, ¿no? Porque dentro del data mesh está lo que es un data warehouse, tienes un data lake, o sea, están ambos, es como tener esto, el número 3, pero además pues está lo que es, tienes digamos dominios que son como áreas que van a consumir la información y van a trabajar su propia información también. Pero ahora, es muy importante mencionar que esto de pues la malla de datos funciona siempre y cuando haya un gobierno de datos muy estructurado, muy fundamentado, muy trabajado, muy bien, la información está muy bien gobernada. Eso es muy importante que tener en cuenta. Una herramienta, obviamente, una herramienta de gobierno de datos tiene que estar implementada, de hecho, para implementar Data Mesh. Yo lo veo así. ¿Y por qué? Porque el Data Mesh lo que propone es descentralizar los datos, es decir, que pues las áreas usuarias trabajen su propia información en sus propios dominios, en sus propios ambientes de tecnología. Seguro te preguntarás, ¿eso es un sandbox o es un, no sé, un shadow IT? No necesariamente, no necesariamente, porque lo van a trabajar sus datos y estamos hablando de descentralización, porque ya no digamos que ves un data lake corporativo o un data warehouse a nivel corporativo, sino que hablamos ya tal vez de algo más pequeño, ¿no? Como por ejemplo Data Marts, que los Data Marts van a estar en cada área, digamos, y se va a tener un trabajo bastante descentralizado, pero bastante gobernado también. Entonces, eso es a donde se apunta. A mí me parece magnífica la idea, me parece magnífico el estilo arquitectónico de Data Mesh. Sin embargo, sí veo muy conveniente que se implemente una buena estrategia de gobierno de datos, ¿no? Entonces, si yo me voy a implementar algo, una herramienta, por ejemplo, en una organización, yo propondría la 3, al menos que tengan un nivel de madurez en gobierno de datos óptimo, pues ahí sí planteo lo que es la malla de datos, que es un concepto bastante interesante. Lo que propone Data Fabric, que va muy de la mano del Data Mesh, es está bien lo que es la malla de datos, pero lo que propone Data Fabric adicional a ello es poder trabajar con distintas nubes, ¿no? Que no solamente te vayas, por ejemplo, con Azure o con AWS o con GCP, sino que puedas tener la libertad y puedas trabajar los datos de una manera muy, muy normal, muy sencilla, con distintas nubes y de una manera muy, muy fácil, ¿no? Todo siendo gobernado y trabajado sin ningún inconveniente, es como que la fábrica. Son conceptos y nuevas tecnologías bastante interesantes y pues para que tú lo puedas tener en cuenta. Obviamente si estás comenzando reciente, yo te recomiendo esto, ¿no? La 3. Sale muy caro lo que es Data Warehouse, Data Lake. No sale muy caro, la verdad, no sale muy caro, es cuestión de que se cotice, pero sí son necesarias para mí, y para mí actualmente debe ser la 3. Aprende sobre Big Data. ¿Qué es Big Data? Cuando hablamos de Big Data hablamos de grandes volúmenes de datos. Esa es como una arquitectura de referencia que tiene Microsoft, por ejemplo, dentro de sus arquitecturas de referencia como tal. Y pues que te muestra cómo es cómo trabaja, digamos, Azure y qué servicios se utilizan para lo que es Big Data y pues cómo se trabaja y demás. Entonces es importante aprender sobre Big Data. Hablamos de grandes volúmenes de datos, hablamos de que tiene que haber obviamente lo que es velocidad porque obviamente cuando tú trabajas en la nube tiene que ser rápido, tiene que ser más óptimo el procesamiento en la nube que on-premise, porque hablamos de que justo por ello llevamos a la nube para trabajar con lo que es Big Data. Hablamos de grandes volúmenes de datos, porque no quiere decir
porque solamente vamos a llevar a la nube, no sé, 100 registros, ¿no? Para eso me queda un privacy list. Hablamos de que necesitamos trabajar mucha información, toda la información, que la información sea rápida y además variedad. Que variedad quiere decir que no solamente trabajamos con datos estructurados, sino que también con datos no estructurados, que se van a ser almacenados, por ejemplo, en el data lake. Esto es muy importante tener en cuenta. Y pues hay servicios obviamente que te van a ayudar a hacer todo este trabajo y este procesamiento. Te invito a seguirme en LinkedIn, yo doy bastantes charlas ya donde explicaré muy a nivel técnico este detalle y pues si quieres aprender un poco más pues puedes hacerlo por ahí. Aprende una nube, esto es bastante importante. ¿Por qué es importante aprender una nube? Actualmente lo que es Big Data, está todo fluyendo en la nube, tanto Azure, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, GCP, AWS. Yo conozco de GCP, de AWS, los nombres de los servicios, conozco muy poco, pero es importante que tú los puedas conocer, ya sea a nivel de nombre de servicio o hacer el equivalente con la nube que sea. ¿No? En mi caso, yo más me manejo con Azure y por eso que lo estoy colocando acá. Huawei Cloud, Alibaba Cloud, me falta un poco explorar, pero es importante conocerlos y ver las ventajas sobre todo de cada uno, ¿no? Yo, por lo que trabajo con Azure, es muy amigable, los costos tampoco no son muy elevados, depende de lo que quieras hacer. Obviamente, si quieres hacer un procesamiento real time, obviamente sí va a ser un poco caro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta las ventajas y las desventajas cuando aplicar on-premise, cuando aplicar cloud. Es un tema ya arquitectural, pero capaz luego también puedo hacer una charla de eso, pero te recomiendo mucho que sí aprendas una nube, por lo menos si quieres ser data engineer, tienes que aprender al menos una nube en la que tú te sientes más cómodo. En esta empresa que te decía justo, pues también me parece que lanzan cursos de Azure, pues, es una opción. Luego hay otras también, otras academias, creo que está, pero no voy a mencionar más nombres, pero sí, te, te, te recomiendo que busques en LinkedIn o en Facebook academias donde puedan enseñar estos cursos, ¿no? O aprender propio de internet, aprender tal vez de estas páginas donde te enseñan información o te enseñan cursos, digamos que están muy baratos, pero son buenos. Bueno, puedes hacerlo de YouTube, de canales de YouTube también. Hay muchos expertos o especialistas que pues dictan cursos en YouTube de una manera muy sencilla y de alguna manera gratis, ¿no? Entonces, pues también te invito a seguirlos y a buscar en YouTube, pues algo que puedas encontrar. Ya para ir terminando, pues te voy a mostrar esto, que es aprender a hacer ETLs o LTs. Esto también es importante, ¿ya? Porque uno cuando es ingeniero de datos ese es un requisito fundamental, tiene que saber ETLs o LTs, más allá de que si lo haces en la nube, más allá de que si trabajas con grandes volúmenes de datos, pues tienes que saber hacer ETLs, esto es algo fundamental. Antes era muy común que alguien se llame ingeniero, no, analista de ETLs, ¿no? O consultor ETL, pero ahora está como que el perfil es data engineer, que el data engineer ve todo, no solamente incluso datos estructurados, sino datos no estructurados también. ¿Y qué va a hacer con esos datos no estructurados? Transformarlos y cargarlos, extraerlos. Entonces, todo esto pues es lo que llamamos ETL, es extraer, transformar y cargar, extraer, cargar y transformar. Ahora, ¿cómo es esto de extraer, transformar y cargar? Extraigo los datos de una fuente de datos, ya sea, por ejemplo, de una base de datos SQL Server, transformo porque tengo que modelar la información, tengo que darle la estructura de una tabla, tengo que darle la estructura de añadirle, por ejemplo, nuevos campos calculados, añadir valor a la data que estoy trayendo, de alguna forma también modelar. Ahora, existen patrones de arquitectura o patrones de modelamiento de datos, que eso también luego tal vez puedo hacer otra charla también, pero no ahora, donde te invito a buscar lo que es el modelo estrella, por ejemplo, el modelo copo de nieve, cuándo utilizarlo, cuándo no, y que te va a servir de base, ¿ok? Transforma los datos y los cargas en una base de datos para que luego el usuario pueda conectarse a esta base de datos y pueda explotar la información de una manera muy rápida y sencilla. Ahora, está también lo de extraer y cargar, más que nada muy parecido a lo que es el del Data Lake, donde tú extraes y cargas la información en el Data Lake y luego los transformas. ¿Qué quiere decir? Que utilizas Databricks, por ejemplo, para hacer transformar y ya se va a cargar ahí en tiempo real. Entonces, esto es lo que plantea
Delta Lake con Databricks, extraer, cargar y transformar, ¿no? O también en Synapse, si tú utilizas, por ejemplo, lo que es el serverless, de alguna forma también estás extrayendo, cargando y transformando. Entonces también pues es importante que puedas saber esto, que puedas aprender estas nuevas tecnologías. Vamos a hacer un repaso súper rápido. Aprender un lenguaje de programación, sé autodidacta, sé versátil, aprende sobre Big Data, aprende una nube, aprende a hacer ETLs y LTs. Esto es bastante importante que tú puedas saber y es lo mínimo que debes saber y a mí me ayudó mucho a aprender todo esto para llegar a ser un ingeniero de datos en su momento. Pues, tengo muchísimos años como ingeniero de datos y también pues ya un cierto tiempo de como arquitecto de datos también. Entonces, pues, es mi recomendación. Muchas gracias a los patrocinadores. Nuevamente, realmente sin estos patrocinadores no sería posible el evento, así que muchas gracias a ellos. Pueden ingresar y buscarlos a cada uno de ellos y ver qué hacen y tal vez puedan ayudarte en la organización en la que estés y puedas ver el valor también que tiene cada patrocinador. Pues muchas gracias también al evento anfitrionas por la oportunidad de grabar esta sesión. Pues eh, muchas gracias a cada uno de ustedes en sus casas o donde estén. Eh, y pues muchas gracias también por asistir a mi sesión. Te doy aquí mi LinkedIn. Y pues mi sesión el día de hoy ha tratado de cómo ser un ingeniero de datos, cómo lograr ser un ingeniero de datos. Te invito a seguirme y pues nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias equipo y pues nada, ya para cerrar, te muestro que pues está lo que es la comunidad Women Data Community, que es una comunidad que yo he formado y pues te invito a suscribirte. Está lo que es el Perú BI Analytics Group, pues te invito a unirte también y pues eso sería todo por mi lado. Muchísimas gracias pues y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Pues sí, no sé si Marta finalmente se habrá podido conectar a la sesión. No sé si estará por aquí y si no, la verdad que ha sido una masterclass de paso a paso que cómo formarnos para poder ser un data engineer. Vamos, ha sido súper interesante. Creo que no está, no la veo por el chat. No, yo tampoco la veo por el chat, pero vamos, ha sido una estupenda sesión ya para cerrar el track de motivación de este tercer evento de anfitrionas.